Hola de nuevo a todas. Esta es otra cápsula que les quiero mandar por medio de este video. El tema de hoy lo voy a nombrar ¿Cómo confiar en tiempo de sufrimiento? Hemos visto estas semanas sobre la vida de Jesús, sobre la resurrección, el ministerio que él llevó. Y ahora quiero explicarles en el momento que Jesús ya sabía su hora y el propósito por el que vino a esta tierra. Quiero empezar diciéndoles que la muerte entró por un hombre que no escuchó la voz de Dios, un hombre que desobedeció. Ese hombre fue Adán. Realmente no escuchó la voz de Dios, no obedeció. Y entonces cuando Adán desobedece, entró el pecado y entró la muerte. Y entonces nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? El pecado viene naturalmente a nosotros. Nosotros no tenemos que aprender a ser necios o aprender a ser egoístas. Ya lo traemos por naturaleza. En Romanos 7:15, Pablo nos habla de esta naturaleza. Él dice aquí que hace lo que no quiere hacer y no hace lo que verdaderamente quiere hacer. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Hacemos cosas que no queremos hacer. Hacemos cosas incorrectas y que a veces traen consecuencias a nuestras vidas. Y así como por un hombre entró ese pecado, esa muerte, también por un hombre vino a nosotros una vida eterna. Vino esperanza. Gracias a Jesús. Gracias a ese propósito que cumplió aquí en la tierra Él. El de entregarse su vida completamente. El de morir y luego resucitar para darnos esa vida eterna. Quizá en estas épocas de la Cuaresma y de Semana Santa, pasan muchas películas en la tele de la resurrección de Jesús. La última que yo vi fue la de Mel Gibson y bueno, me encantó. Pero realmente ahí vi el sufrimiento tremendo que Jesús tuvo que pasar por todos nosotros. Esto me conmovió muchísimo. Este sufrimiento, este gemido que salió de los labios de Jesús en el momento que estaba en la cruz. Esta sensación de aislamiento que presentaba Él en ese momento de sufrimiento, en donde dice, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido esto? Hemos sentido este vacío, este aislamiento. En este momento, Jesús estaba en la culminación de su vida. Estaba en la culminación de ese sufrimiento. Tuvo una muerte de las más tremendas que pudo haber tenido un ser humano. Pero antes de pasar todo este sufrimiento, Él ya sabía lo que iba y empezó a sufrir desde mucho antes. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ves cómo desde ahí Él ya está sufriendo?
porque Él ya sabía lo que le venía, ya sabía lo que tenía que pasar, cuál era su propósito en esta vida. Y ahí dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Vemos que ahí en el huerto de Getsemaní, Él está sufriendo tremendamente. Observamos cómo Jesús empezó desde antes a tener esa agonía, antes de que lo agarraran para llevarlo a esa cruz. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba intensamente. Él estaba en el sufrimiento, pero Él seguía orando, orando, orando en todo momento. Y era su sudor como gotas grandes de sangre, dice, que caían en la tierra. Su sufrimiento era extenuante. Vemos aquí cómo estaba sufriendo Jesús. Jesús se vino a ser hombre para entender cuando nosotros también estamos sufriendo. Él lo entiende perfectamente cuando tú y yo estamos en sufrimiento. Y esto es precisamente lo que hoy quiero hablarles, del sufrimiento. En la Biblia encontramos los nombres de muchísimos personajes. Muchas personas, pero todas ellas, todas sufrieron. El que más hemos escuchado, yo creo, es a Job. Sufrió tremendamente. Ruth, Esther, David, Moisés, Abraham, Jeremías, todos los que están en la Biblia, todos han sufrido. Con esto yo te quiero decir que todo ser humano sufre. Y hoy te quiero hablar de alguien en especial, un personaje de la Biblia. Se llama Asaf. ¿Quién era Asaf? Bueno, Asaf era el músico principal de David. Él tocaba el arpa y tocaba en el arca, en el tabernáculo, en el santuario, en el tiempo que gobernaba David. Asaf, junto con sus compañeros que eran Emán y Etán, se dedicaban a cantar y adorar a Dios en ese tabernáculo. Para que ellos fueran músicos en el tabernáculo no era algo sencillo. Aquí comentan que era heredado. Me imagino que los padres y el abuelo de Asaf también fueron músicos. Entonces él heredó esa parte y de poder estar en ese lugar santo que nadie podía entrar casi. Entonces nada más ciertas personas, y de ellos era Asaf. Él podía entrar en ese lugar. Asaf era profeta. Decían que profetizaba con su arpa. Asaf fue el que escribió algunos salmos, desde el 73 hasta el 83. Y hoy quiero hablarte del Salmo 73. Hoy vamos a estudiar el Salmo 73. Este salmo, aquí Asaf expresa una profunda desilusión y un sufrimiento tremendo. En ese momento Asaf tenía puesto unos lentes oscuros que no le permitían ver muchas cosas. En ese momento de sufrimiento él tenía resentimiento, tenía ira, tenía confusión personal. Y aquí él se preguntaba, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Esto no se te hace familiar? Muchas veces cuando estamos en sufrimiento, nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué me sucede esto a mí? Él decía, si yo he confiado en el Dios de mis padres, he tratado de permanecer fiel a mi Dios. Él estaba expresando su sufrimiento, estaba abrumado de lo que sentía en ese momento.
Cuando Asaf escribió el Salmo 73, no se refería a nadie, sino en él mismo. Él estaba sufriendo, tenía una lucha en lo profundo de su corazón. En esos momentos pareciera que su fe estaba patas arriba. No había fe. ¿Por qué? Porque estaba tremendamente sufriendo. En el Salmo 73, me encanta, yo quiero que lo lean todo. Inicia escribiendo en el versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Aquí me encanta Asaf porque a pesar de que estaba en el sufrimiento, él estaba declarando de que Dios era bueno. Estaba recordando de que él había sido amparado por Dios antes. Pero en ese momento de sufrir o de su sufrimiento, él no veía muy claro. Recordemos que él traía unos lentes oscuros en ese momento. No veía con claridad. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros esto? Y aquí me encanta Asaf porque empieza a ver sobre un espejo retrovisor. Empieza a ver atrás de lo que Dios había hecho en su vida. Cuántas cosas maravillosas había hecho. Y aquí yo me identifico mucho con Asaf, porque en una ocasión que yo estaba con el doctor de revisión rutinaria, me dice: Ernestina, quiero que de inmediato vayas con un patólogo y que te hagan un estudio y te hagan una extracción de un nódulo que yo veo. En ese momento, por supuesto que a mi vida vino inquietud, temor, miedo, claro. Y decía, bueno, pues tengo que obedecer. Entonces mi esposo me acompañó y fuimos al doctor, y al entrar limpió el área donde me iban a hacer esa biopsia. Y al entrar esa aguja tan grande me dice: esto es cáncer. Y le digo: pero ¿cómo sabes si todavía no lo analizas? Dice: ya tengo muchísimos años y este nódulo, como se comporta, es cáncer. En ese momento se me vinieron muchas cosas a la mente. Me dio mucha tristeza, mucho temor, porque ya había pasado por muchas situaciones yo de esas. Entonces salgo y me abracé a mi esposo y empecé a llorar y a llorar. Y él me dice: tranquila, tenemos fe de que Dios va a obrar. Y en ese momento que Luis me dio esa palabra, empecé a ver a como Asaf, por medio de ese espejo retrovisor. Recordé que hace 30 años tuve un accidente horrible en donde el diagnóstico era que iba a quedar paralítica. Pero recordé de que Dios estuvo ahí y que 3 años después pude caminar. Recordé también en ese momento que años después me diagnosticaron una leucopenia, en donde me hicieron una extracción de médula, en donde estuve aislada 1 mes en un hospital. Pero recordé que Dios estuvo ahí. Años más adelante, diagnosticada también con nódulos en el seno y con un diagnóstico de genética tremendamente alta en cáncer, me vaciaron mis senos. Fue tremendo también, pero recordé que Dios estuvo ahí. Años más adelante fui diagnosticada con lupus eritematoso. Y no, pues me dieron pocas esperanzas. Duré 1 año en cama. Cada semana me sacaban sangre, tratamientos tremendos, tratamientos biológicos, medicamentos.
entradas y salidas al hospital. Pero recordé que Dios estuvo ahí. Entonces, cuando me vino esta noticia, por supuesto que se me vinieron muchas cosas a la mente. Pero cuando mi esposo me dijo, tengamos fe, recordé que Dios iba a estar conmigo. Y esto es lo que Asaf estaba recordando en ese momento de sufrimiento. A pesar de que estaba sufriendo tremendamente, recordó en ese momento de que Dios había obrado en su vida antes. Pero esos lentes oscuros que él tenía en ese momento de sufrimiento no lo dejaban ver con claridad. ¿Y qué pasó? Más adelante del Salmo 73, vemos aquí que empieza Asaf a quejarse de cómo los justos de corazón, puros de corazón, no parecen ser bendecidos. Esto le hacía mucho ruido a Asaf, le traía mucha ira. Decía, en el corazón de Asaf había un campo de batalla tremendo con esa injusticia. Sobre si confiaba en Dios o no en ese momento. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros esto? Cuando estamos en medio del sufrimiento, ¿cuántas veces estamos dudando de confiar en un Dios poderoso o no? Empezamos en esos momentos a quejarnos, a cuestionarnos. Y oímos por ahí que los que confiamos en Dios, todo nos saldrá bien. Ya verás, con el tiempo, a largo plazo, cuando estás en sufrimiento, ese largo plazo dice, no, ¿cuál a largo plazo? ¿No ves que estoy sufriendo? Y esto es lo que pasaba con Asaf. Estaba sufriendo tremendamente en ese momento. Cuando estamos en medio del sufrimiento, eso que nos dicen que la respuesta vendrá, no sabemos en qué tiempo, se nos hace algo tremendo, no lo podemos concebir. Y la lucha que tenía Asaf era esta. Era por qué a los injustos les iba bien y por qué a los que amaban a Dios sufrían. Él no entendía esto y esto abatía su corazón y se preguntaba por qué los que no tienen tiempo para Dios son bendecidos y les va bien en la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué los que tienen fe en Dios sufren? Él no entendía todo esto. Asaf aquí se sentía frustrado ante todas estas injusticias. Pero ¿cuántas veces no pasamos por esto nosotros? ¿Cuántas veces en el sufrimiento estamos llenos de frustración y de ira? Asaf era un hombre que llevaba el peso de un liderazgo. Era el músico principal de David. Era profeta. Más aparte, era un hombre que influía mucho en la vida espiritual de muchas personas. Era un líder de la música y de la adoración. Y aquí él estaba empezando a dudar de la bondad de un Dios poderoso. ¿Cuántas veces no lo pasamos nosotros? ¿Cuántas veces no pasamos en esa duda de si creer o no creer en ese Dios? Dudamos de ello. Y Asaf, en ese momento de sufrimiento, lo quería abandonar todo. Aquí me identifico tanto con Asaf, porque recuerdo en una ocasión cuando estaba en cama, llevaba ya casi un año en cama por el lupus. Tomaba 18 medicamentos, entre ellos quimios y aparte otras biológicas, que me estaban llevando a la muerte. En un mes bajé 10 kilos. Y en ese momento
Yo ya estaba cansada de tantas agujas, de tantos doctores, de diagnósticos, de ir acá, de ir allá. Yo ya estaba fastidiada. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Yo ya voy a tirar la toalla. No quiero más. No quiero saber de nada más. Ahora entiendo a Asaf. En ese momento que él quería abandonar todo. Recuerdo las palabras de mi esposo que me dijo, Ernestina, pero tienes una chiquita todavía de 4 años. ¿No vas a luchar? En ese momento de sufrimiento, uno se siente tan abatido, tan desgastado, que ya no quiere luchar más. Quiere abandonar todo. Y esto es lo que pasaba con Asaf. Quería abandonar su liderazgo, quería abandonar todo. ¿Pero qué pasó? Aquí él se dio cuenta del impacto negativo que podía haber hecho a su alrededor. De todas aquellas personas que dependían de él. Dios ahí le dio como una luz. Le dijo, espera, ve todo lo que podrías perder. Cuando estamos en sufrimiento, esto nos sucede a todos. No queremos saber de nada, no queremos hablar con nadie. Tomamos malas decisiones, no pensamos con claridad. Traemos esos lentes oscuros como Asaf. No vemos bien. Cuando estamos en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, perdemos la vista a nuestro Dios poderoso. Perdemos el propósito por el cual estamos aquí. Y la falta de perspectiva y fracaso espiritual es muy peligroso. Asaf en este momento quería dar rienda suelta a su ira, a su frustración, a ese sufrimiento que él sentía. No quería pensar en nada más. Pero dijo Dios, hey, fíjate el impacto que puedes crear. En este momento de sufrimiento, él no podía reconciliar su fe. Asaf estaba sufriendo en silencio, así como Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces tú has sufrido en silencio? ¿Cuántas veces has estado totalmente desamparada? Estas veces muchas nos pasa a cada uno de nosotros. Y nos empezamos a cuestionar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y la calidad de estas respuestas depende de dónde vayamos a buscarlas. Cuando estamos pasando por sufrimiento queremos encontrar alivio donde sea. Buscamos aquí, allá, terapias, etcétera, donde sea. Queremos que todo sea de inmediato, que el sufrimiento se quite de inmediato. Buscamos respuestas del sufrimiento en muchos lugares y no las encontramos. ¿Cuál fue la experiencia de Asaf? Aquí en el mismo Salmo 73, en el versículo 17, Salmos 73, versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Ay, esto me encantó a mí. Hasta entrando en el santuario de Dios. Asaf, en medio de su sufrimiento, descubrió el lugar en donde encontraría las respuestas de su sufrimiento, de todo lo que él traía. Y lo encontró en el santuario.
La palabra santuario la vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento. Santuario pues se refiere o es una palabra usada para nombrar un lugar de adoración, que viene siendo el arca o el tabernáculo en aquellos entonces. En aquellos entonces todavía no se hacía el templo de Jerusalén. Entonces ahí es donde se le llamaba el santuario. Pero la palabra santuario no se refiere solamente a un lugar físico, sino a una idea de morar en la presencia de Dios. David, en el Salmo 23, nos habla de algo así. Dice, cuando esperaba en las aguas de reposo, donde el Señor, o sea, su pastor se refiere en ese salmo, dice, restauraría su alma. ¿A qué se refiere David aquí? A un santuario, donde restauraría su alma. Santuario sugiere la idea de un lugar apartado, de un lugar para protección, para descanso, un lugar en donde podamos tener una renovación espiritual. Este lugar todos los necesitamos. Un refugio en donde nuestros corazones sean restaurados, donde nuestros corazones sean fortalecidos en tiempos de sufrimiento. Recordemos que desde que Adán desobedeció, vino el pecado, vino la muerte y también vino el sufrimiento. Todo ser humano sufre. Pero depende de cada uno de nosotros donde encontremos las respuestas de ese sufrimiento. Depende de donde vayamos a restaurar nuestro corazón quebrantado, nuestro corazón abatido. Asaf aquí nos enseña que en medio de ese sufrimiento que lo desgastaba, encontró una restauración, encontró ánimo en la presencia de Dios, en ese santuario. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Lo que hizo Asaf. Cambió esto la manera de ver el sufrimiento de Asaf. Aquí Asaf cambió esos lentes oscuros que traía y que no lo dejaban ver con claridad por unos lentes claros, que entonces pudo ver aquella claridad, aquella ánimo en ese sufrimiento. Cambió hasta su actitud. De ahora en adelante quiero que aprendamos esto de Asaf, de ir al santuario para restaurarnos, para tomar aliento en momentos de dolor, en momentos de desesperanza, en momentos de duelos, en momentos de pérdida. Recordemos que Dios lo controla todo. Controla el reloj, controla el calendario. Cuando Asaf entendió esto, cambió hasta su actitud. Ya no se sentía como juez
de juzgar a aquellas personas que les iba bien y que no amaban a Dios sobre todas las cosas. Cuando cambió esos lentes oscuros por unos lentes claros que podía percibir, cambió esa actitud, cambió su sufrimiento y empezó a ver que el Señor es fiel en cumplir sus promesas. Asaf estaba concentrado en ese momento de sufrimiento en las injusticias. Veía el dolor de la vida y no veía a aquel que lo arregla todo. Muchas veces nuestros sufrimientos son más profundos y más dolorosos, pero son más cuando nos apartamos de aquel que lo arregla todo. Tenemos que confiar de que Dios nunca nos dejará. En Mateo 28:20 dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta lo que dice aquí? Todos los días hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. ¿Qué aprendió Asaf de todo esto? Aprendió que Dios es más importante que cualquier cosa. Asaf se dio cuenta que Dios era definitivamente lo que tenía y lo que necesitaba en ese momento. Dios es la única fortaleza que necesitamos. Dios se acerca a aquel que se acerca a Él. En los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando verdaderamente vemos la bondad de un Dios poderoso. Si hoy tú estás sufriendo, quiero que te preguntes, ¿dónde vas a ir a encontrar esas respuestas del sufrimiento? ¿A dónde las vas a llevar? Yo te invito hoy que vayas al santuario y que entregues el sufrimiento que tú tienes, esa pérdida, esa angustia, un hijo descarriado, un hijo enfermo, un esposo que te dejó, una enfermedad, un diagnóstico, lo que haya en tu vida. Yo quiero invitarte hoy que vayas a ese santuario y que vayas ahí para que tu corazón adolorido, tu corazón quebrantado, tome nuevas fuerzas, se renueve y entonces poder seguir caminando. Ve sobre ese espejo retrovisor, asómate y ve todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho antes contigo. Gracias a todas y saludos a todas.